tararara, 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 tararara. Shalom lekulán a todos los integrantes, a mis ajiñas, a yo de la Nueva Jerusalén. Estamos en este Shabbat por la Parashá 37, Shelat Lehá, que comprende de los capítulos 13 hasta el capítulo 15 completos del libro de Números o Bamidbar. Shelat Lehá, envía tú, envía para ti. Dice la palabra de Yahweh Sebaot, habló Yahweh a Moshe y le dijo, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la cual yo entrego a los hijos de Israel. Enviarás un varón de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces Moshe los envió desde el desierto de Parán, de acuerdo a la ordenanza de Yahweh. Todos aquellos varones eran jefes en Israel. Y empieza la Torá a mencionar a cada jefe por tribu. 12 jefes que tenían la misión de ¿qué? De ir a espiar, por así decirlo, la tierra de Canaán, la cual iba a ser entregada a los Bené Israel. Pero el asunto es de que, por eso dice la Parashá, Shelat Lehá, envía tú, ¿sí? Entonces, no es que el Todopoderoso está enviando, no es que del Todopoderoso salió la orden de ir a expiar la tierra que iba a ser entregada a los Bené Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque de acuerdo a Devarim, capítulo 1, en los versículos 22 y 23, dice la palabra de Yahweh, entonces todos ustedes se acercaron a mí diciendo, enviemos unos hombres como avanzada para que exploren la tierra y nos presenten un informe y nos den a conocer el camino por el cual podamos ir y las ciudades a las cuales nos introduciremos. Dice el 23, la propuesta fue de mi agrado, por lo cual tomé a 12 hombres de entre ustedes, un hombre por cada tribu. Entonces dice la Torá, ¿qué cosa? Dice, ustedes se acercaron a mí. ¿Quién está hablando? Moshe. ¿Sí? Ustedes se acercaron a mí. Y me dijeron, enviemos unos hombres. Ellos mismos propusieron el plan. ¿Por qué motivo? Porque querían ver cómo era la tierra. Querían saber qué tenía la tierra. ¿A dónde iban a vivir? ¿Sí? O sea, curiosidad. Entonces vemos de que por eso la Parashá dice, envía tú. No dice, yo enviaré. Porque el Todopoderoso, Él no los envió. ¿Sí? Nació del corazón del pueblo. Envía para ti, o sea, tú eres el que está interesado en hacer esto, así que hazlo tú. Podríamos decir que es la expresión o las palabras que el Todopoderoso en la introducción de esta parashá le dijo a Moshe. Así es. La idea de enviar espías, como dijimos, no venía de el Todopoderoso o de Moshe, sino del propio pueblo. Podemos decir entonces que la seguridad que se obtiene de las circunstancias naturales es segura. No lo es. Es engañosa. No me duda. Es engañosa. ¿Sí? O sea,
algo que yo quiero creer o quiero palpar o quiero cerciorarme de que es seguro, pero como es algo natural, es algo humano, dentro del pensamiento humano, eso no está proveniendo de la emuná, ni de la confianza, ¿sí? De la palabra del Todopoderoso. Acuérdense que estamos viendo, ¿qué cosa? Un proceso dentro de un pueblo que es sacado de la esclavitud para ser introducido en una tierra codiciable, buena, como dice el texto, tierra que fluye leche y miel. Y esto, por eso siempre esta historia tiene que verse aplicada en la vida de cada uno de los creyentes en el Mashiach, de cada uno de los discípulos del Mashiach. Eso tiene que primeramente estar en mi corazón. La parashá pasada vimos de qué, de que es necesario que seamos mecidos, o ya nos olvidamos. No. Entonces por eso cada semana somos mecidos, ¿sí? Porque necesitamos ser mecidos debido a la inestabilidad de nuestra emuná, debido a la inestabilidad de nuestra confianza, debido a la inestabilidad de nuestra relación con el Abacadosh. ¿Sí? Porque si recibimos promesas, palabras, ¿por qué entonces esto es estacionario cada Shabbat? Y no es solamente con nosotros, es en todos los que han creído en el Mashiach, Yahshua, bendito sea su nombre. En todos ellos, como a ti te ocurre, les ocurre a todos los que están esparcidos en los 4 puntos de este planeta. Nos ocurre eso, no estamos exentos. Pero por eso nos dice que las escrituras han sido puestas ¿para qué? Para que tengamos confianza en lo que Él nos ha prometido, para que nos aferremos en lo que Él nos está diciendo. ¿A poco es que cuando Él dijo, Yahshua, he aquí que yo me voy, pero estaré con ustedes todos los días de su vida? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Sí? O sea, hasta el cumplimiento de las cosas, porque el mundo no tiene fin. Así es. Hasta el cumplimiento de las cosas. Pero ¿qué es lo que Él está diciendo? No es algo que lo podemos tomar literal. Siempre tenemos que ver, a ver, Él dice que va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Él quiere estar. El amor incondicional de Él está con nosotros todos los días. Pero la respuesta del discípulo tiene que ser ¿qué? Un amor condicional. El amor condicional. ¿Cómo? Él va a estar con nosotros todos los días. ¿Y cómo va a estar con nosotros? Él está con nosotros aquí. En las Escrituras, Él está todos los días de nuestras vidas. El problema es, ¿qué relación tengo yo con esto en cada día de mi vida? La miro, la guardo, la alejo, la escondo. ¿Ah? Mi amor, ¿cómo responde a su amor incondicional de cada día que Él tiene? Porque dice, pues cada día son nuevas sus misericordias. Porque justamente necesitamos de sus misericordias cada día. Por la acción, por la actitud, por ese amor condicional en que le fallamos. Y por eso es que Él tiene que mostrarse misericordioso desde siempre. Abraham le dijo,
mira, ¿puedes tú contar las estrellas? ¿A qué se refería? Siempre tenemos que ver un plano literal, un plano espiritual y otro plano profético. ¿Sí? Entonces, pero eso más adelantito lo vemos. Cuando Yahshua a sí mismo dijo, he aquí en la casa de mi padre muchas moradas hay. Me voy a prepararles una morada. ¿Será que es literal lo que quiso decirnos? Por eso hay esa cancioncita que te gusta, que aunque no tengas riqueza, aunque no tengas fortuna, tienes qué cosa. No le cantaba, no me la presentaba. No escuchamos música. No he escuchado esa música. Sí, Esa música. esa música no. Te dije de culpa que me tire las piedras ahorita. de oro, más de Que me tiren las Biblias ahorita. Perdone, pero por Más esa. allá del sol. Esa letra. Nunca han cantado. Es que esa. Ustedes nacieron de hogares judíos. No, no. Ahí que me la ponga. Qué bueno, los felicito. Pero usted dijo Los felicito. dos palabras, ni siquiera una estrofa. Entonces, completa. dice, ¿qué fue a preparar? Moradas. ¿Qué son las moradas? Él dice Juan, y vino e hizo ¿qué cosa? Hizo morada entre nosotros. O sea, hizo un tabernáculo. ¿No? Amén. Pero él está hablando de qué? De algo que está preparando. Por eso también tenemos que ver. ¿Qué está preparando? Porque después dice la oración del Shaharí, ¿no? Dice, yo sé, dice, Elohai dice, el alma que tú me has dado es pura y tú me la has dado, me la has insuflado dentro de mí y yo sé que tú también la vas a tomar y algún día tú me la vas a devolver. Por curiosidad, ¿no has visto Shaharí? Mándame Shahari que todos tengo. Entonces, si ves, entonces, ¿qué es lo que yo puedo reclamar cuando Él me pida cuenta en esta vida? ¿No? Dice, muerto, ¿qué es que tengo que? No hay inmortalidad del alma. ¿No? Por eso dice, tú me la devolverás. ¿Sí? Entonces me la devolverás, ¿por qué? Porque lo que yo voy a reclamar es ¿qué cosa? Un cuerpo para poder vivir en el reino venidero. ¿O piensa que va a ser un cuerpo etéreo, un espíritu? No, un cuerpo Glorioso. esplendoroso, majestuoso como el de Él. Por eso Él está ministrando, Él no está en espíritu. ¿O no dice así las escrituras? ¿Qué le deja tomar? Introduce. Los dedos. Y así subió. Él no subió en espíritu. Como para decir entonces, ¿qué cosa? Que todos los días de ustedes voy a estar con ustedes. No. Él está con su cuerpo majestuoso. ¿Sí? Allá. Ministrando en el tabernáculo celestial en favor de los que van a ser herederos de esta salvación tan grande. ¿Sí? Entonces, asimismo, cuerpos para los herederos, cuerpos transformados en la resurrección. Por eso es importantísimo creer en la resurrección, porque si yo no creo en la resurrección, ¿cómo voy a vivir en el reino venidero? ¿Cómo voy a entrar a su reino? Es un reino eterno. Tienes que creer en la resurrección, en la transformación de este cuerpo. ¿Sí? Para poder estar delante de Él ministrando, porque hacer un reino ¿de qué? Para ministrar, para servir, no para ser servidos. Porque eso también lo vamos a ver aquí hoy día. Entonces, siguiendo el asunto de estos espías que son enviados, vemos de que hay 12 y los que destacan, que ya lo sabemos, es ¿quién? ¿Quiénes? Caleb, Y Yahoshua. ¿sí? Y Yahoshua, ¿sí? Caleb, que es de la tribu de Yehudá,
y Joshea, que es de la tribu de Efraín. Ahora, nos podemos preguntar, ¿qué relación hay entre el Mashiach y Efraín? Por las dos casas. ¿Sí? Porque aquí el asunto es que quién es, de acuerdo a la cronología que se sigue, quién es el sucesor de Moshe. ¿Caleb o Yahoshua? Yahoshua. ¿Y Yahoshua de qué tribu era? Efraín. Por eso pregunto. O preguntemos. ¿Qué relación entonces? Porque Yahoshua viene a ser ¿qué cosa? Un antitipo también del Mashiach, que es el que va a introducir al pueblo, a la mejor generación de los Bene Israel. Porque si vemos a través de la historia, una generación como esta que va a ser introducida, la generación, porque de ahí termina esa generación y continúa otra generación, ¿no? Entonces vamos a ver generaciones incrédulas y generaciones desobedientes, y que por esas causas van a venir las dos deportaciones. Entonces, si vemos, ¿sí? Esta es la generación mejor, porque es la que es introducida, ¿sí? Entonces vemos de que Yahoshua es el hijo de Nun, de la tribu de Efraín, de acuerdo a los versículos 8, ¿sí? Y el 16 de Números capítulo 13. Esta conexión entre el Mashiach y la tribu de Efraín, que Efraín representa ¿a quién? Representa a la tribu de Yosef. Y estos también a su vez representan ¿a quién? A las tribus dispersas de la casa de Israel. El Mashiach tiene el papel de ¿qué? De representar y restaurar a estas partes de las tribus de los de Israel. Los introduce. Por eso es que su venida profética es ¿qué cosa? ¿Venir a qué? Él dijo, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero eso se cumplió. No se cumplió. Entonces eso tiene que cumplirse. Él tendrá que unirlos, de acuerdo, como dice Jeremías, las dos palos, palo de la casa de Yehudá y palo de la casa de Yosef, que está en la mano de ¿quién? De Efraín. Y entonces habrá una sola nación, un solo reino y un solo Melech, un solo pastor. Esa es el rol del Mashiach. La restauración de Efraín se efectúa en dos niveles. La primera, de manera espiritual, en el Shamalim, ¿con qué? Con la circuncisión del corazón, para los que han sido introducidos en la rica savia, como dice Romanos capítulo 7. Acordémonos que sí, hay un Bene Israel, hay un pueblo circuncidado de corazón, así como hay un Israel literal, físico, circuncidado en la carne. Por eso es importante cuando vemos en 1 Corintios capítulo 10, cuando Shaul habla respecto a ¿qué? Habla respecto a judíos o griegos y la congregación de Elohim. ¿Por qué habla de estos tres puntos, podríamos decirle así? Los tres grupos. Tres grupos. ¿Habla de quién? Habla de judíos, habla de no judíos y habla de la casa o la congregación de Elohim. ¿No será que los dos son los mismos, los tres son los mismos? Porque en el pensamiento occidental es lo mismo. Si tú le preguntas a un pastor, te va a decir es lo mismo. ¿Sí? Porque es aplicativo para los asuntos internos de las iglesias occidentales. Entonces, lo toman así. Pero para nosotros que estamos viendo desde la raíz,
No es así. Vemos más allá. La segunda tiene que ver con ¿qué? Con la restauración terrenal de las tribus perdidas, ¿sí? Que están con la circuncisión en la carne y la unión con el pueblo físico de Israel en la tierra. Acuérdate que hay esparcidos, ¿sí? Pero que tienen que estar reunidos. ¿Por qué? Porque para el cumplimiento de la profecía y para que el Mashiach ponga sus pies en un monte de olivos, ¿qué tiene que pasar? Las ovejas tienen que estar reunidas. Es decir, todos tienen que estar en Israel, físicamente. No va a ser que, no, es que israelitas, judíos en Nueva York, en Rusia, en Australia. No, tienen que estar todos allá para que el cumplimiento de la profecía se dé. Tienen que subir. Dice, subirán, dice. Necesariamente tienen que subir para el gran conflicto que tiene que venir. Entonces, los justos de las naciones, que ahora son conciudadanos, porque acuérdate que de acuerdo a Efesios dice que ahora ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino está hablando respecto a quién, estoy hablando de Efesios, capítulo 2 dice, ustedes eran antes gentiles, eran paganos, ahora ya no son paganos, ahora son conciudadanos de los santos, en los Shammai. O sea, nuestra ciudadanía, por eso dice él, nuestra ciudadanía no es aquí, física. Israel es Israel, israelitas, judíos son judíos, literales, físicos en una tierra. Dos grupos, Benei Israel, Benei Noah. Pero que somos circuncidados en el corazón de los Shammai. Nuestra ciudadanía por Yahshua en los Shammai. ¿Sí voy entendiendo? ¿No? Entonces, justo de las naciones nos llama a ser justos. Y justamente lo que leímos, esas porciones que nos dio nuestro Roe, ¿qué tiene que ver en común todo esto? En que se practique la justicia. Ese es el punto claro. Inclusive cuando se habló en el rol, también del rol, hablaba de qué? De un ayuno. Pero siempre hablan de un ayuno literal. Porque lo que dice el profeta Yesayahu, capítulo 58, respecto a ese verdadero ayuno, ¿qué tiene que ver el verdadero ayuno? Ahí lo dice. Respecto a practicar la justicia, la equidad, la igualdad. Ese es el verdadero ayuno. Pero el ayuno, para que puedan tener un verdadero ayuno, hay ahí un ancla. Porque dentro de ese capítulo, ¿qué resalta o qué menciona? El Shabbat. ¿Cómo puede hablarse de ayunos si no vuelan Shabbat? ¿Cómo pueden hablarse de ayunos si hacen distinciones? Al que me agrada con ese y al que no me agrada para allá. ¿De qué ayuno? Por eso es que este género le dice, no sale sino con ayuno y oración. ¿El ayuno de cuál? De que practique la justicia. Y lo puedo practicar a través de la oración. Y lo puedo hacer a través de ¿qué? Por la escritura que me enseña cómo orar. Todo tiene un enlace. No puede haber una separación de la una y de la otra. No puedo hacer algo si no tengo lo otro. No puedo ayunar si no tengo Shabbat. Porque el único ayuno, de acuerdo a la Torah, es el que se hace en el séptimo mes. Es el único ayuno. Yom Kippurín. Amén. Los otros, el ayuno de la reina Esther, pero estoy diciendo, Torah, el único ayuno que bajó de los Shammai es el del séptimo mes. Y por eso es que tiene ahí, ¿qué cosa? 2 convocaciones santas, 2 Shabbat. Porque es importante que el ayuno vaya conectado con el Shabbat. ¿Para qué? Para que aprenda
respecto a los estatutos, a sus ordenanzas, a sus mitzvot, en que me manda a que sea justo y equitativo con mi prójimo. Si yo no tengo eso, ¿para qué ayuno? Dice, ¿para qué ayunas? Puedes ayunarme 50 días, después superar a Moshe, pero yo no escucharé. Porque yo sé lo que hay dentro del corazón. Él nos puede escanear, es el único. No el hombre. Tú puedes ver ayunos en las iglesias, que hacen 3 días. Incluso por ahí te acuerdas que hubo un problema con la ley. Porque la ley hay que respetarla también, ¿no? ¿Y los que hicieron? Altaron. No, que yo soy hijo de Dios. Eso ha ordenado. Él no ha ordenado eso, por eso está diciendo. El problema es porque, como dice, yo estoy con ustedes todos los días, pero ¿y esto? ¿Dónde está? Está aquí. Ese es el asunto. Por eso no puedo distinguir entre lo santo y lo profano. Pienso que lo profano es santo y lo santo es profano. A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. ¿O no se cumple eso? Así es. Entonces, estos justos de las naciones, que ahora son los conciudadanos, en los Shamari, son parte también de estos restaurados, pero no de los de ahora físicos, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo habrán unos restaurados físicamente y unos restaurados corporalmente. ¿Sí me entiendo? Parece que no me entiendo, ¿no? El reino, ¿cómo tiene que ser? Por eso se va a regir, designar autoridades. Es interesante este tema. ¿Por qué? Porque en el retorno del Mashiach van a ser transformados en inmortales. ¿Quiénes? Los justos. Los justos. Los que practican justicia. ¿Sí? Eso es lo importante. Esa es la verdadera circuncisión del corazón. Practicar la justicia. Por eso es necesario escuchar a los profetas. Ahí leímos Zacarías 7, ¿no? Que decía, porque no escucharon, dice, mis estatutos, mis ordenanzas, que yo hablé por medio de mi espíritu, mediante mis profetas. ¿Sí ven? Los profetas hablaban de qué? Los profetas no hablaban como los de ahora. Oye, Mariuxi, 5 casas yo le veo a usted que va a heredar, ¿no? Y eso es lo que yo quiero. Esa es la iglesia. Entonces, ahí canta la iglesia que yo quiero, ¿no? También, esa pregunta. No te van a enseñar. Yo quiero una iglesia. Es la misma que te gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que quieres escuchar. Pero ese profeta es falso, es puente. Porque el profeta habla, dice, ¿qué cosa? Acerca de los estatutos, de las ordenanzas, de los mitzvot. Ese es el profeta que habla. Así dice la Escritura. ¿A quién le vas a creer? ¿Al hombre o a la Escritura? A la Escritura. ¿Pero por qué no le creo a la Escritura? Porque la Escritura la tengo cerrada en mi casa. La tengo ahí como un amuleto para que los ladrones no entren. ¿Sí? Entonces, vemos que asimismo esta conexión que tiene que ver Efraín con los esparcidos, con los restaurados, con los justos de las naciones, circuncidados de corazón, que están en los Shammai como conciudadanos, ya. ¿Sí? Ya. Conciudadanos ya. Para la esperanza bienaventurada de su pronta venida. Para poder recibirlo en los aires. En las nubes. ¿Sí? Entonces, ahora, en el mismo capítulo 13, 22, versículo 22, dice respecto a qué? Al informe, el informe de los espías. Los 13:22 y el 14:7.
¿no? 13:22 dice, entonces subieron por el sur y llegaron hasta Hebrón, y allí se encontraba Ahimán, Cesar y Talmai, los hijos de los gigantes. Hebrón fue construida 7 años antes que Zoán, que está en Egipto. Eso es la ruta, ¿no? Pero ¿qué observan? ¿Qué hicieron? Y al cabo de 40 días que regresaron, ya saben lo que pasó. Hubo malos informes por parte de 10 de los 12. Pero la pregunta es, ¿cómo es lo que vemos, lo que tenemos delante de nosotros? El problema es siempre, ¿qué cosa? Que informo o absorbo lo que siempre veo físicamente y no lo que veo espiritualmente. Pero para ver espiritualmente, tengo ¿qué cosa que tener? Una base fundamental de fe, de confianza, de certidumbre, de fidelidad a lo que Él me ha prometido. Porque de acuerdo a la cronología, ¿qué es lo que el pueblo de Israel tenía como promesa? Entrar a una tierra para tomarla como posesión, no para ser peregrinos ya, sino para tomarla como posesión, o sea, para ellos. Pero si el Todopoderoso te está confirmando de que le va a dar esta tierra, sin embargo, ¿qué ocurre? Que quieren saber, primeramente quieren saber si verdaderamente fluye leche y miel. ¿Sí? Esa es la primera, ella es la curiosidad de ellos, ¿no? Si verdaderamente es así. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que hay una duda. Y eso se llama adulterio también. Eso se llama adulterio. Lo que vemos determina nuestra habla, nuestras decisiones y nuestra conducta. La visión espiritual decide cómo será el futuro. Porque lo importante no es lo que tienes por delante, sino cómo van a reaccionar ante ello. O sea, cómo van a reaccionar cuando lo tengas. ¿Sí? Me prometió, tengo una promesa de que van a hacer un saqueo. Qué bueno que van a hacer un saqueo. ¿Cómo van a asumir ahora la responsabilidad? Porque esto no solamente es de que, ay, yo saqueo, sino que tengo más responsabilidad. Y por eso es que aún vemos por qué el problema de este mismo pueblo más adelante. ¿Sí? Mira, siempre va a haber en la vida de uno ¿qué cosa? Dos voces. La voz de qué? De lo imposible y la voz de lo posible. Porque siempre que vas a emprender algo, voy a decirme, bueno, ¿y será posible? ¿Sí? ¿Será posible? Secularmente, un negocio. Esperemos que Es que ponte un restaurante, sí, pero hay millones de restaurantes. Te da otra voz, otro informe viene, y te dan otro informe. Pero yo tengo la confianza, la certeza de que se me ha prometido no un varón, sino que por la revelación del Rúa mismo. ¿Sí? Entonces, lo emprendo. Pero tengo que tener ¿qué cosa? No tener duda en cuanto a lo que se me ha prometido. Cuando viene de los chamanes, por vuelta te digo, la voz de lo imposible, la voz de lo posible, se van a ir a enfrascar dentro de mí en un conflicto. Creer o no creer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre espero ¿qué cosa? Humanamente siempre que espero resultados a primera vista. Quiero que las cosas ya están, ya. No, por eso la historia mismo que se refleja en un pueblo, que fue introducido inmediatamente. No fue así. Entonces, asimismo, es necesario en todos los ámbitos de nuestra vida que
tenemos que siempre, como dice el Salmo 40, ¿no? ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Yahweh, porque he de exaltarlo. ¿Sí? Entonces, la voz dice según lo que habla cosas desde el punto de vista del poder y de las promesas del Todopoderoso. Esa es la una voz, ¿sí? La que yo escucho. Y la otra voz es desde el punto de vista natural. ¿Por qué? Porque una voz tiene poder. Es todopoderoso. ¿Tiene poder o no tiene poder? Amén. Entonces, tengo que creer en ese poder. Yo sé que tengo que creer, ¿no? Sé que la tiene, pero el problema es lo que yo creo. Ese es el asunto. Y la manera de oír, ciertamente, también determina nuestra emuná, la manera de oír. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según nuestra manera de ver las cosas, así se nos hace. Vuelta digo, la manera como yo veo las cosas, si yo las veo que son posibles, así serán hechas. Pero si yo las veo que no son posibles, que son imposibles, así serán. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Romanos capítulo 14, versículo 22. Romanos capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra del Todopoderoso: tú tienes fe, tenla para contigo mismo ante el Elohim. Dichoso aquel que no se culpa a sí mismo en lo que escoge. ¿Sí? Dice, tú tienes fe, tú tienes confianza, tú crees. Entonces dice, tenla, cógela. Keep, dice en inglés. Keep. Manténla. O sea, ¿qué quiere decir? Que la tienes que tener, pero tienes que mantenerla. Mantenerla y Sí. asegurarla. O sea, no es que una cosa es que la tenga y más luego ya no la tenga. No, es mantenerla. ¿No? O sea, yo tengo esa convicción tienes que mantenerla. ¿Para quién? ¿Para tu vecino? No, porque el asunto es contigo, es conmigo, soy yo mismo el problema. El problema soy yo. Entonces tengo que tenerla, contenerla para mí mismo. ¿Ante quién? Ante, delante, presente. Siempre. Porque su presencia, dice, siempre irá delante de nosotros. ¿O no es así? Amén. Entonces siempre tengo que mantener esa confianza. Si yo estoy convencido que Él va delante de mí, acuérdate que yo estoy metido, estoy encajado en este pueblo, en la historia que le está pasando en este pueblo. Y que yo estoy viendo. Si me mantengo firme, me mantengo del lado de quién? De los levitas. Pero si mi vida no me estoy manteniendo firme, entonces me estoy viendo con el pueblo ese chismoso, o esa chusma, que también salió ahí. Así dice el texto hebreo, dice, una chusma. Entonces, tengo que mantenerla. ¿Por qué? Porque si yo la mantengo, dice, soy dichoso que no me juzgo, dice. Si yo no tengo fe, yo mismo me juzgo, yo mismo me condeno. Me reprocho. ¿Sí? No tanto eso, porque aquí está hablando, dice, de juicio. ¿Sí? Dice, culpa. La palabra es crino. Crino. O sea, es juzgado, es condenado, es vengado. Acuérdate que hay un ángel vengador. Amén. ¿Sí? Entonces yo mismo me juzgo, me condeno y yo mismo me vengo. ¿Sí? ¿Por qué? En lo que yo escojo, dokimazo, dice el griego, o sea, en lo que yo mismo apruebo, en lo mismo que yo reconozco y lo que yo examino. O sea, lo que yo apruebo después de haberlo examinado.
Yo no me juzgo si yo no mismo examino, ¿sí? Y lo apruebo después. O sea, yo mismo, por eso dice la palabra, me condeno. Por eso tengo que tener, ¿qué cosa? Mantener la fe. ¿Qué fe? ¿Qué es lo que tengo que mantener? Eso. Si no mantengo esto en mi vida, yo mismo me condeno. Por eso dice, y el mundo, dice Romanos, ¿no? Y el mundo está bajo el juicio. Y el mundo ya está condenado. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿qué escogió? La vida, la Torá, la verdad. No, el mundo escogió la oscuridad, la mentira, la muerte, la maldición, la condenación. Por eso es que dice la Escritura. Mateo 15:28, acordémonos de Mateo 15:28 respecto a la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan? Entonces, ella quería un milagro. Y nuestro don Yahshua, ¿qué le dijo? A ver, ¿dónde es para ir? No, ¿Qué le respondió? era para él. ¿Ah? El milagro no era para ella. Que él había sido enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. ¿Sí? Y que no estaba bien darles el pan de los hijos a los perros. Así trataba. Israel a los jodidos. ¿Ah? Pero esta mujer que tenía así, mira, que aunque era sirofenicia, tenía una fe, tenía una confianza. ¿Por qué? Seguramente porque ella había escuchado. No es porque no, seguramente. ¿Sí? Entonces dice, no, dice. Y le responde sabiamente. Para que esta mujer haya respondido sabiamente, o sea, no era una mujer cualquiera, no era un perro cualquiera, por decir así. ¿Ya? Dice, no, le respondió sí, pero hasta los perros, dice. Primero dice, sí, Señor mío, Adón mío, pero hasta los perros comen ¿de dónde? De las migajas que caen de la mesa. O sea, sí, del pan, de la palabra que estos dejaban. Algo salteca. Ella cogía, ¿sí? Ella cogía esas palabras. Y entonces, ¿qué le dijo? Grande es tu fe y que te sea hecho conforme a tu anhelo, a tu deseo. O sea, que sea hecho, dice. Tiene que ser hecho como tú crees. La vida se te hace como tú crees. Eso define. Yo mismo me defino. Por eso le dice. Y su hija, dice, fue restaurada en ese momento. Dice, que sea hecho, dice. Ginomai, la palabra. Sea hecho. O sea, que sea hecho de acuerdo. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo a lo que se declara aquí y en el cielo se responde. Hay un acuerdo. O sea, la fe mueve arriba para que sea hecho. ¿Sí? Entonces, por eso dice, y sea quitado. ¿Qué es lo que necesitaba? Alivio. Entonces el alivio tiene que ser quitado. Entonces, acuerdo para ser quitado lo que esta mujer demandaba. Vamos rápido. Si solo vemos y escuchamos las cosas según de nuestro punto de vista natural, vamos a actuar solo ¿de qué? De forma natural y recibir, lógicamente, resultados naturales. Pero si vemos, y ojo, si vemos, escuchamos, vemos y escuchamos, ¿qué cosa? Lo que enseñan las promesas divinas, entonces vamos a crear, ¿qué cosa? Una manera sobrenatural en lo que pedimos. Pero todo tiene que ser de acuerdo a lo que se enseña en la Escritura. No puedo pedir como no me dice la Escritura que pidas. Por eso dice Santiago, pedís, pero pides bien, ¿no? Bien mal. No sabes lo que pedir. Efesios 1, 18, 19
Por eso nos dice Efesios 1, 18-19, dice la oración de Shaul, que se nos conceda un espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento. Dice, esto pido, que se nos revele, dice, que se nos revele. ¿Qué se nos va a revelar? Conocimiento. ¿Sí? Conocimiento. ¿A través de qué? Del espíritu de sabiduría. ¿Para qué? ¿Y para qué? Para que los ojos, dice, de los corazones, o sea, tu corazón tiene ojos. Los ojos de nuestros corazones sean iluminados, porque el problema es el corazón. El problema del ser humano es el corazón. ¿Cómo puedo practicar justicia y equidad si mi corazón está cegado, está oscuro, enceguecido, entenebrecido, antes de ser endurecido? Porque una cosa es el proceso de endurecimiento, ¿sí? Entonces dice, ¿para qué? Para que así puedan, dice, comprender, ¿qué cosa? La esperanza de tu llamado. ¿A qué fuiste llamado? ¿Para qué te llamó? Ah, es que a mí me llamó para ser novia. Y así le vale. No, aquí no es novia como en lo terrenal. Aquí estamos hablando de una novia espiritual. No es como piensas aquí. Ah, no, como me llamó novia, entonces ahora va a venir bien guapa todos los Shabbat. ¿Será así? No. Es para que sepas la esperanza de tu llamado y por medio de la sabiduría que tienes que pedirle al Espíritu. Es decir, que tengas fe en ti mismo para que sea dichoso en lo que yo apruebo. Porque de acuerdo que lo que yo apruebo, yo me juzgo. ¿Sí? Un lado, por eso la palabra es qué cosa, viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. En lo que apruebo me corto. ¿De qué lado cojo la espada? Yo mismo me condeno, yo mismo me juzgo, yo mismo apruebo lo que yo ya había previamente examinado. O sea, yo no tengo excusa el día del juicio, eso es lo que dice. No voy a decirle al Abba, es que yo no sabía. Sí sabía. O no le dice así en Daniel capítulo 9, ¿se acuerdan? ¿Qué le dice? Le dice al rey, tú sabías porque tú conocías, sin embargo tuviste en poco, y por eso hoy ha sido ¿qué cosa? Ha sido pesado, ha sido contado, y ha sido encontrado falto. No tienes equidad, no tienes justicia. Eso es lo que le está diciendo. Y por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Entra nomás, que el reino ya es de todo. Factura. ¡No! Vas a ser cortado y separado. Y vas a ser entregado. Esa es la vida de cada ser humano en esta tierra. Por eso dice, los cielos cuentan de su esplendor y la obra de sus manos. ¿Anuncia qué cosa? El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué anuncia el firmamento? ¿Qué es lo que la obra de sus manos está en el firmamento? La creación. ¿Puedes contar las estrellas? No. Vuelvo ahí, porque esto se empata ahí, para que entiendan. La voy a entender. Si Roy me regala un poquito más de tiempo. ¿Quién es más fuerte? ¿El que castiga o el que perdona? El que perdona. El 14. Vemos aquí que después de este informe viene una queja del pueblo. ¿De qué te quejas? Empieza a murmurar. ¿Qué tiene que ver ahora la misericordia y el perdón con el poder? Es la pregunta. Del 17 al 19, del capítulo 14, dice: por ahora, sé enaltecido tu poder, le dice Moshe a Yahweh, tal como ha declarado al decir
que tú, oh Yahweh, eres paciente y grande en tu misericordia. Tú perdonas la iniquidad y el pecado, pero no tienes por inocente al culpable. Tú castigas la culpa de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, ojo, que le dice, pero ahora que se ha enaltecido tu poder. A ver, ¿cómo? Pues eso es la pregunta. ¿Qué tiene que ver el poder con la misericordia? O sea, ¿quién es más fuerte? ¿El que castiga o el que perdona? ¿Qué tiene que ver esto? ¿No sería una manifestación superior de su poder exterminar al pueblo en un minuto? Porque eso era lo que iba a hacer. ¿Debido a qué? A que este pueblo, para atrás, ¿qué pasó? ¿Qué querían? Dice, que no quería salir de ahí. en el 2 dice, ese día toda la congregación de los Bené Israel se quejaron contra Moshe y contra Aarón, ¿sí? Porque empezaron a llorar amargamente, dice. Empezaron a llorar, no es que se estaban quejando. Ay, es que me duele. Ay, es que acá. Ay, no. Estos están llorando amargamente. Tú puedes llorar, pero llorar amargamente es otra cosa. Estás en otro plano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se deseaban ¿qué? La muerte. Es que mejor me hubieses matado. ¿Por qué nací? ¿Para qué? Para estar en este confinamiento. Mejor no dice nací. Porque Job dijo así. Entonces yo también quiero decir. Acuérdate que en Job no había congregación, no había elección todavía. Torah había, pero no había elección. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué cosa? Ojalá hubieran muerto por la mano, dice, por la mano de Yahweh. O sea, querían todavía la muerte del Todopoderoso. Entonces, por eso, ahora se enciende ¿qué? Se enciende la ira. Se enciende la ira. Por desearse la muerte, se enciende la ira del Todopoderoso. Mira, para el hombre es más fácil actuar con sentimientos de ira e indignación ante ¿qué? Ante la injusticia. O sea, cuando tenemos injusticia, eso es lo que nos hace movernos a esos sentimientos de deseos nefastos. Porque si no tuviera injusticia, porque si la vida fuera color de rosa, ¿para qué te vas a desear la muerte? ¿No? Déjame vivir hasta el otro siglo para gozar de todo esto, de este paraíso que has puesto. ¿Ah? Déjame vivir bien. De ver la refrigeradora llena, más llena. Cada vez que la veo llena, la abro más llena, como que se multiplica. Soy ballena. ¿Ah? De ver que gozo el tiempo. Soy ballena. ¿Ah? No me alcanza el tiempo para hablar de la farándula. Porque todo es bueno, todo es bonito y todo es bastante. No. Dice que también para el hombre, como dijimos, es más fácil actuar con sentimientos de ira e indignación ante la injusticia y el pecado que con misericordia y perdón. Requiere más poder perdonar que vengarse. El que sabe perdonar es más poderoso que el que demanda una sentencia justa. El que sabe perdonar es más poderoso que el que requiere de una justicia. El que demanda justicia. Está bien la justicia, pero nos mata ¿qué cosa? Perdón. ¿Por qué? Porque estaba que en su santidad el Todopoderoso hiciera justicia. ¿Ah? Pero ¿qué lo mueve más? La misericordia. Un hombre, Moshe, que parece que lo conocía, porque siempre le daba hijo. ¿Sí ves? Siempre le daba hijo en la misericordia. Y por eso que este ejemplo del Todopoderoso
debe ser así mismo una regla de nuestra conducta. ¿Para qué? Para que nos fortalezca en la misericordia que siempre tenemos que aplicar. De ejercer recibimos y de ejercer tenemos que dar. Amén. Amén. Eso es requisito. Practicar la justicia y el derecho, la igualdad. ¿La igualdad de qué? No solamente lo material. ¿La igualdad de qué? La igualdad de que yo recibo misericordia todos los días, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Sácianos de tu misericordia cada día para poder alegrarnos y cantarnos, dice el Salmo 24. ¿Puedes contar las estrellas? Sí. ¿Qué hay en esas estrellas? ¿Qué hay para mí? Le dijo Abraham. ¿Sí? Abraham está pidiendo, ¿qué hay para mí? Él estaba reclamando, sí, porque no tengo, dice, herencia, no tengo descendencia. El que va a heredar es un mayordomo. Quiero un hijo. Y le dice, ¿y puedes contar las estrellas? Sí, las puedo contar. No las puedo contar. ¿Por qué no las puedes contar? Porque sí, te voy a dar una herencia, pero con esa herencia, sabiendo que estás pidiendo y no estás esperando, entonces esa descendencia se va a ¿qué cosa? Se va a desviar. Y por eso tengo que decirte que así como esas estrellas que tú no puedes contar, así también es la misericordia del Todopoderoso para todos nosotros. Amén, aleluya. El color de la misericordia es blanco, plata. Vemos siempre estrellas blancas. O sea, el firmamento anuncia la obra de su mano. ¿Cuál es la obra de su mano? Que está llena de misericordia. Su misericordia. Y dice los científicos, y lo dice Isaías, no es que los científicos lo que han descubierto, lo que ya Isaías ya lo dijo, que el universo se expande cada vez más. Es decir, ¿por qué tiene que expandirse? Porque su misericordia tiene que expandirse. Debido a esta humanidad caída en el pecado, Él es tan amoroso que cada vez, en vez de querer castigarnos, más se abre a su misericordia. ¿Entiendes ese oído? Por eso tienes que ver, cuando veas, lamentablemente aquí nuestro espacio no nos deja ver, porque siempre es nublado este cielo aquí. Así es. Pero cuando tengas la oportunidad, si quieres comprobar, yo una vez, única vez lo vi en la playa, de noche, lógico. Pero que como dice, verdaderamente puedes contar ahí las estrellas. Si alguna vez, así, verlo. Y entonces, para que puedan medir, como dice, o comprobar, o ver la misericordia de Él, mírala reflejada ahí. Por eso dice, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la obra de sus manos, la misericordia. Por eso le dice a Abraham, puedes contar las estrellas. Entonces dice que las palabras de los padres pueden influir en los hijos. Sí, ¿no? Porque mira, de acuerdo al versículo 28, 29 de este capítulo 14, ¿sí? ¿Qué pasó? Dice el 28, diles, vivo yo, declara Yahweh, que tal como ustedes han hablado delante de mí, así les haré. Al quejoso, tal como se queja, así le hará. Eso le está diciendo. Sus cadáveres caerán en este desierto, todos sus censados, todos los que fueron contados entre ustedes de 20 años en adelante, por cuanto murmuraron contra mí. El 32. Pero en lo que a ustedes respecta, sus cadáveres caerán en este desierto, y durante 40 años sus hijos serán pastores en este desierto, y ellos recibirán el castigo por la fornicación de ustedes, hasta que los cadáveres de ustedes desaparezcan en este desierto, conforme al número de días, los 40 días que exploraron la tierra, así cargarán durante 40 años con su iniquidad, un año por día. Entonces sabrán que fue por causa de su murmuración contra mí. O sea, senú es la palabra que quiere decir infidelidad. Por su infidelidad lo que les está diciendo.
¿Cómo se llama? Senú. Senú en hebreo, H2184. Senú, por su infidelidad contra mí. Y como están siendo infiel al murmurar, porque ellos están recibiendo ¿qué cosa? Una promesa, ¿no? Que cuando entres, le dice, cuando entres, no le dice, y si entras. No, la promesa es cuando entres, y eso lo ve en el capítulo 45, al inicio y casi al final, antes de las amonestaciones. Ahí dice, cuando entres, no le dice, si entras. Entonces, dudar de su promesa es serle infiel. Porque acuérdate que es un contrato matrimonial que te va a dar todo, ¿no? Que tú vas. ¿Sí o no? ¿Será que tú vas? Yo te doy y tú me... ¿Cuál es? O sea, mi amor es incondicional contigo porque como sea yo te recogí. Pero ahora tu condición es ¿cuál? Que tú me temas, que tú me ames, que tú me obedezcas, que tú me seas fiel. Porque lo que en el momento que me eres infiel, hiciste adulterio, un adulterio espiritual, ¿sí? Entonces, eso, la idolatría en sí, no necesariamente es un muñeco. La infidelidad es ¿qué cosa? Que no estudies la Torah cada semana. Eso es infidelidad. Que no leas la Biblia, eso es infidelidad. Que andes oyendo a otros, no oigas aquí a tus líderes que te ha puesto para que te enseñen. Te vas a escuchar a los cristianos. Eso es infidelidad. ¿Sí? Porque por algo Él ha designado aquí. Quien te instruye, a quien te enseña. Eso es infidelidad. Y eso se castiga. Así dice. ¿Cómo castiga? Dice. Dice, por causa de ustedes, sus hijos van a ser pastores. ¿Sí ven? Ahí dice, ¿no? Sí. Por causa de ustedes, sus hijos van a ser pastores. Pero pastores ¿qué? Que van a encontrar todo. Pastores en el desierto. O sea, donde van a tener que sudarla. Ciertamente, esto como vuelta antes dije, ¿para qué sirvió? Sirvió para fortalecer la fe de esto, porque los que entran son los de 20 para abajo. Porque aquí dice, ¿quiénes tenían el castigo mayor? Los censados, dice ahí. Los que fueron censados. Entonces, mujeres, ancianos, niños, o sea, no es que tuvieron una responsabilidad, pero los que tuvieron la mayor fueron estos censados. Porque esos eran, ¿para qué los censó? Para salir a pelear. Porque tenían que pelear donde iban a ser introducidos. Y estos son los que después se querían morir, ¿no? Entonces, tenían menos responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos transmitieron eso a sus hijos, a sus mujeres, a sus ancianos. Y entonces, estos jóvenes tuvieron que ser pastores, 40 años. Pero les sirvió para forjarse en la fidelidad. Y por eso es que entonces fue la mejor generación del pueblo de Israel, que es la que va a ser introducida por Yahushua. ¿Sí? Esa queja de incredulidad ciertamente es adulterio, y el que está en el pacto con Él y no confía en Él y en sus promesas, ese es el que comete adulterio espiritual. El no someterse a los líderes, como dije, eso es adulterio. Proverbios 18:1. Para terminar, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Lo que decimos, por eso viene antes Romanos 14, ¿no? Que el que tiene fe tiene que tenerla para sí mismo, que está delante de Yahweh. Dichoso el que no se juzga, se condena a sí mismo en lo que aprueba, ¿sí?
Porque lo que apruebas, lo apruebas con la lengua. Pruebas con la lengua, así como pruebas. Apruebas con la lengua. Por eso dice, porque en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Por eso dice, que si confesaras con tu boca, por eso dice, si no confiesas con tu boca, entonces tienes el poder yo mismo de buscar, de condenar. Importantísimo. Por eso dice, en ella está el poder. Por eso Santiago habla acerca de la lengua, ¿no? Lo que puede hacer. Entonces, por eso, ciertamente nosotros sabemos que no podemos pecar en cuanto a Lishon Hará, pecados de la mala lengua. Tenemos que cuidarnos. Es importante. Por eso es que tenemos que estudiar la Torá. Que el Todopoderoso nos bendiga y que esta palabra sea recibida en cada corazón nuestro y se apuesta en práctica, en la justicia, la verdad y la equidad como demanda el Todopoderoso para con nuestros pueblos. Shabbat Shalom.